Bienvenidas a Hablemos del Tema, un podcast presentado por La AJA, una plataforma en línea donde chicas, adolescentes y mujeres pueden obtener información sobre su salud, seguridad y bienestar. Nuestro contenido se basa en conocimientos científicos y tiene únicamente fines educativos. No está destinado a sustituir el asesoramiento ni el tratamiento profesional. Mi nombre es Mariam y hoy nos sumergimos en algo que toda madre o padre debería saber: la seguridad corporal de las niñas y los niños. Este es un tema delicado pero crucial, y se trata de darles a las niñas y niños las herramientas y la confianza para protegerse ante cualquier daño. ¿Sabías que 1 de cada 8 niñas o niños en todo el mundo sufre abuso sexual? Esto puede incluir tocamientos inapropiados, verse obligada u obligado a tocar a otra persona, mostrarle materiales explícitos o algo peor. En la mayoría de los casos, estos trágicos incidentes no los cometen personas extrañas, sino personas que la niña o el niño ya conocen: familiares, vecinas, vecinos, maestras, maestros o miembros de la comunidad. Prevenir el abuso sexual infantil es una tarea enorme que requiere la acción de lideresas, líderes y comunidades. Pero como madres o padres, hay medidas impactantes que podemos realizar en casa para ayudar a proteger a nuestras hijas e hijos. Comienza enseñándoles sobre sus cuerpos y su derecho a controlar cómo los tocan. Esto es lo que llamamos seguridad corporal. Exploremos cómo puedes enseñarle a tu hija o hijo sobre la seguridad corporal de una manera clara y apropiada para su edad. Utiliza palabras reales para las partes del cuerpo. Lo primero es lo primero. Enséñales a tus hijas e hijos los nombres adecuados de las partes de su cuerpo. Palabras como pene, vagina, vulva y testículos deberían serles tan normales como brazo o pierna. Muchas madres o padres evitan estas palabras porque les resultan incómodas o las consideran inapropiadas. Pero cuando usamos palabras ambiguas o apodos, sin querer, creamos una sensación de vergüenza o secretismo en torno a estas partes del cuerpo. Usar la terminología correcta tiene otro propósito importante. Si tu hija o hijo alguna vez necesita contarte a ti o a otra persona sobre un incidente, podrá comunicar claramente lo que le sucedió. Las personas agresoras suelen utilizar apodos para referirse a las partes del cuerpo para confundir a las niñas, niños o hacerles sentir que el comportamiento es inofensivo. Enseñarles las palabras adecuadas les da a las niñas o niños claridad y confianza. Háblales sobre el contacto corporal seguro e inseguro. Cuando tu hija o hijo están pequeños, puedes empezar a hablar sobre la seguridad corporal. Explícale que nadie debe tocar las áreas cubiertas por su traje de baño o ropa interior, y que no debe tocar a nadie más en estas áreas. Evita calificar los toques como buenos o malos, porque esto puede crear confusión y sentimientos de culpa si les sucede algo. En su lugar, utiliza términos como seguro e inseguro. Explícales que si alguien toca su cuerpo de una manera insegura o incluso de una manera que no le gusta, tiene todo el derecho a decir no o para y alejarse. Enseñarles que no es no incluye enseñarles a respetar del mismo modo el cuerpo de las demás personas. Desaconsejar los secretos. Las personas abusadoras a menudo manipulan a niñas y niños para que mantengan el abuso en secreto. Por supuesto, hay diferentes tipos de secretos, algunos que no son saludables de guardar y otros que están bien, pero esto puede ser difícil de entender para las niñas y niños pequeños. Es difícil para ellas y ellos entender que, por ejemplo, si mamá te pide que mantengas en secreto el regalo de cumpleaños de papá,
Está bien, pero si alguien más les pide que guarden un secreto incómodo, no lo está. Es mejor dejar las cosas claras. Anímalos a no tener secretos y diles que si alguien les pide que guarden un secreto, te lo digan de inmediato. Si tienes algo que debes guardar en silencio por un breve periodo de tiempo, como el regalo de cumpleaños de papá, habla de ello como una sorpresa. Introducir el concepto de consentimiento. El consentimiento no se trata solo de personas adultas o de sexualidad. Se trata de respetar los límites. Enséñale a tu hija e hijo que el consentimiento significa pedir y respetar el nivel de comodidad de alguien. Por ejemplo, tu amiga o amigo no quiso sentarse a tu lado hoy y está bien. A veces tú no quieres sentarte a mi lado y está bien. Esto ayuda a las niñas y niños a comprender que tienen control sobre sus cuerpos y que también deben respetar los límites de los demás. Luego también puedes ayudarles a aplicar esto al concepto de cuerpos y contacto. Ayuda a tus hijas e hijos a confiar en sus cuerpos y a valorar sus instintos. Nuestros cuerpos tienen formas asombrosas de señalar cuando algo anda mal. Enseñar a las niñas o niños a reconocer y escuchar cómo se sienten con su cuerpo genera confianza en sus instintos y les permite confiar en esos sentimientos más adelante en la vida. A veces, como madres o padres, les decimos a las niñas o niños que ignoren estos sentimientos en lugar de ayudarles a comprenderlos y seguirlos. Por ejemplo, cuando las niñas o los niños tienen miedo de algo, déjales que se asusten y no les obligues a ignorar sus propios sentimientos y hacer algo de todos modos. Habla con las niñas y niños sobre las señales de advertencia que pueden sentir: opresión en el pecho, malestar estomacal, inquietud, y que esos sentimientos no deben ignorarse. Incluso puedes explicarles en estos momentos que confían en sus propios instintos y que es algo bueno que hacer. Asegúrate de que sepan que siempre pueden expresarte esos sentimientos confusos y pedirte ayuda para analizar esos sentimientos y tomar decisiones. Cuanto más valoremos los instintos de nuestras hijas e hijos, más comenzarán a entenderlos como importantes y útiles. A largo plazo, esto también puede ayudar a tu hija o hijo a desarrollar un fuerte sentido de sí mismo y tener buenas habilidades para tomar decisiones en situaciones inciertas. Hazles sentir que son dueños de sus cuerpos. Este es un asunto importante. No obligues a tu hija o hijo a abrazar o besar a nadie, ni siquiera a personas de tu familia, si no quiere. Está bien explicarle cortésmente a un familiar que le estás enseñando a tu hija o hijo los límites corporales. Permitir que tu hija o hijo diga no refuerza la idea de que estás a cargo de su cuerpo y sus sentimientos. Es importante enfatizar realmente el hecho de que no tienen problemas por decirle a una persona adulta no. Identificar personas confiables. Finalmente, pídele a tu hija o hijo que nombre 5 personas con las que podría hablar si alguien le estuviera tocando de manera insegura. Las niñas y los niños a menudo tienen miedo de decírselo a su madre o padre por temor a meterse en problemas o porque una persona abusadora les ha amenazado, por lo que es importante que tu hija e hijo sepa que puede buscar a otras personas adultas de confianza con quienes hablar. Dile a tu hija o hijo que debe seguir contándolo hasta que alguien le ayude. Hablar sobre la seguridad corporal puede resultar extraño o incómodo, pero es una de las conversaciones más importantes que puedes tener con tu hija o hijo. Y recuerda, las niñas o niños aprenden mediante la repetición. Del mismo modo que les recuerdas que miren a ambos lados antes de cruzar la calle, sigue revisando estas lecciones sobre la seguridad corporal
a medida que crecen. Estás desarrollando su confianza, conciencia y capacidad para protegerse. Si tienes más preguntas o deseas hablar con alguien, puedes visitar laa.org para conectar con un proveedor de servicios mediante el botón Buscar servicios o explorar más temas con la función de búsqueda.